lo podamos trabajar ahí. Entonces, ya, espérate, me logueo y cambio la pantalla. Listo. Lo tengo aquí más rápido. Sí, creo que sí. Bueno. Espérate, lo amplío un poquito. Bueno. El tema de las analíticas, básicamente, digamos, mi mayor experiencia está pues en el tema ¿de qué? De Google Analytics. Yo entiendo que aquí previamente habían una serie de herramientas dispuestas para SEO y para la gestión, digamos, de estadísticas. Tú me hablas de Sitekit, ¿sí? Sí, que es lo que entiendo que estamos utilizando ahorita para sacar las métricas. Claro, lo que pasa, lo que sucede es que esto realmente, mira, sí, esto lo que hace, pues, es realmente conectar con, por ejemplo, el sitio de Google Analytics. Entonces, la primera pregunta que te tengo es, ¿tú tienes acceso a estos perfiles de Google Analytics? Sí. Porque aquí lo que hace realmente él, entiendo yo, es hacer como ese puente, ¿sí? Vamos a ver. Exactamente. Fíjate que lo que hace realmente es como traerte la información de estos paneles adentro del WordPress, para lo cual yo creo que simplemente es una cortesía. Este sitio, déjame ver. Pero, digamos, yo no tengo que necesariamente instalar el Sitekit en WordPress para tener los datos en Analytics, que solo es como un accesorio, digamos. Sí, seguramente hay. Déjame, ya vamos a confirmar, porque yo tampoco soy el más experto en Sitekit by Google WordPress. A ver. Es como en teoría el plugin oficial, ¿no? Ven a ver, aquí hay un videito. Según lo que entiendo, sobre el Bueno, hay una cosa que yo creo que es importante y es que seguramente ya lo que estoy viendo es que él te deja ver información, fíjate por aquí, lo muestra en una pantallita que acabamos de ver. Exacto, mira, tiene el acceso a Analytics, que tú ya lo tienes. Tienes el acceso a AdSense, que en su momento es la plataforma, digamos, de Google Ads, ¿cierto? ¿Tú haces Google Ads? Ahora, pues tampoco lo han pedido acá. Bueno, yo la verdad creo que eso es materia de todo un proceso, porque es que es digamos, el tema de marketing digital. Creo que esa pues es un alcance bastante más amplio que empieza por una lógica completamente diferente. Entonces, no sé si de pronto te puedo pedir el favor de mutearte, porque es que se me cuela el audio y me desconcentro un poquito. Entonces te decía que el AdSense, o hoy por hoy Google Ads, pues básicamente está configurado para hacer campañas de marketing cuando tú ya has considerado todo el proceso del marketing digital. Si no está,
pues eso básicamente no va a quedar conectado, porque hoy por hoy lo que está, digamos, lo que está disponible sería Analytics. Y el Search Console es otra herramienta de Google para poder buscar y entablar, digamos, un poco, establecer información, perdón, sobre cómo te están buscando las personas y cómo las búsquedas llegan a tu sitio. Yo no creo que esté activo. ¿Tú sabes si está activo Google Search Console para ustedes? Sí, creo que sí. ¿Y tú tienes el acceso? Voy a mirar ya mismo y te confirmo. Te quería preguntar otra cosa. Era si en Google Analytics tú sabes si se puede exportar gráficas o si exportar. En PDF, Ah, solo en PDF. solo en PDF, sí. Pero, por ejemplo, Google Search Console, si quieres, confirmémoslo. Porque en teoría debería, en su momento pues lo que se hizo fue asociar, digamos, una propiedad de Google Search Console, y si es así, pues tú ya tienes esa información, ya es cuestión de confirmar que él te siga reportando, digamos. Creo que no, pero me tocaría mirar. Bueno, porque si tú tienes, digamos, yo no tengo, como yo fui invitado a la cuenta, a mí lo único que me sale es esto, que son las analíticas de Invest. Me aparecen las de, por ejemplo, las de inglés, me aparecen otras de unos sitios allí que no, digamos, bueno, Scale y demás, pero otras que son seguramente de otros procesos que hicieron antiguamente y que las dejaron asociadas. Pero aquí, déjame ver si tengo manera de ver si hay alguna asociación con... voy a buscar acá. Debe haber algún tipo de traza sobre cómo... Creo que no, porque pues cuando intento ingresar acá con el correo de Andrea, que es quien tiene también pues lo de Analytics, me pide iniciar sesión, entonces, y como enlazar un dominio, entonces no sé. Ok, miremos acá una cosa. Ese es el servidor por dentro. Si yo, por ejemplo, vengo a español, oh, no. Well known, PKI validation. Espérate, yo me devuelvo aquí un poquito. A ver, voy a bajar esta llave, a ver si de pronto es la llave que está diciendo que esté instalado. Lo que pasa es que normalmente lo que él hace es sacas la cuenta y te da una llave, esa llave se instala en el servidor. No, comodoca.com. Esta es la llave, este es el contenido de esa llave, mira, eso no me dice nada. Y aquí en Acme Challenge tampoco hay nada. No pareciera, normalmente los sitios tienen un archivo en el directorio principal que tiene la instalación del Google Site Verification, de una vez a nivel de código, porque yo la verdad nunca lo he visto. Déjame, digamos, en esta página, si yo le digo inspeccionar, buscamos la palabra Google, ¿cuántas veces está? Dice que hay 29. Google Tag Manager, Google Tag Manager, Google Fonts, Google Fonts, Google Fonts.
Google Tag, Google Analytics. Google Tag Manager. No, yo no se la veo, la verdad no creo que esté. Okay. ReCAPTCHA. No pareciera. Porque nuevamente dice Google Site Verification y con eso él ya conecta. ¿Qué te va a permitir eso? Pues simplemente ampliar tus capacidades ¿cómo se llama esto? De análisis. Al final ese es simplemente el acceso que tú estás logrando acá. Yo creo que este proceso se podría hacer. Esto realmente no debe ser nada difícil, es más cuestión de tener los accesos de las cuentas, pero creo que sí es clave tener el Google Search Console porque digamos que Google Analytics es una visión, de hecho a mí me parece una visión que es simplemente general al principio y te vas a dar cuenta los informes que tiene son informes muy básicos. Inicialmente no tiene informes muy detallados. Por ejemplo, en estos temas de adquisición, fíjate que él habla de que sí, que hay impresiones de las búsquedas de Google por página. Habla un poco sobre cuáles son algunas de esas palabras. Mira, clics de la búsqueda orgánica, por consulta de la búsqueda de Google orgánica, pero esto se amplía más cuando tú tienes el Search Console. Me parece que, en teoría, estos son los que él ha venido pudiendo registrar. A ver, que son las palabras que en teoría, cuando la gente las ha escrito, te han significado a ti ciertos clics en tu página web, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en estos casos, uno lo que amplía con el Google Search Console son capacidades como para monitorear ese comportamiento, pero que básicamente tienden un poco esta misma lógica. Es cuál es la consulta y cuál ha sido, digamos, los clics obtenidos dentro de la página. Entonces uno que podría determinar algunos términos que para uno, por ejemplo, son obvios, como Invest in Bogotá con tilde, Invest Bogotá pues, sin la in, todo pegado, etcétera, que esos son pues los más obvios, pero empiezan a encontrar otros que, por ejemplo, son simpáticos, porque el Grupo Uribe, que seguramente es una firma que estaba por ahí en algún listado, por alguna razón ha generado 55 clics en el lapso de básicamente los últimos 28 días, habiéndose impreso 878 veces. O sea que aquí tú ya empiezas a tener una idea, por ejemplo, de por dónde están llegando las personas. Pero eso, digamos, ese tema de hacer como todo el análisis estadístico, es un tema que requiere, yo diría que como una profundización en marketing digital, porque yo no arranco de acá, yo lo que arranco es un poco de qué es lo que está buscando la gente, que yo puedo llenar, que no tiene mucha competencia. Ese es el paradigma del marketing digital. Entonces, digamos que en el tema de inversión, la gente está buscando tal cosa que casi nadie lo está tocando. Yo creo unos contenidos, esos contenidos intentan llenar ese vacío y empiezo a monitorear si eso funciona y me trae tráfico. Te pongo el ejemplo de una firma con la que yo, digamos, he venido teniendo contacto. Es una firma de seguros, de salud. Ellos empezaron haciendo página de todo lo que eran sus productos. Y esa página era básicamente presentando los distintos planes. Y un día les dio por hacer artículos, eso fue intuitivamente, artículos sobre distintos temas, sobre la gripa, sobre los dolores de cabeza, bueno, etc. Y uno de esos artículos empezó a subir en las consultas, empezó a salir en este tipo de búsquedas y empezaron a darse cuenta que la gente nunca iba a llegar por buscar productos de los de ellos, sino iba a llegar es por encontrar un consejo sobre salud. Que la gente buscaba una
marca seria que le hablara de salud, porque claro, está el consultorio del doctor Juanito, y una cosa muy distinta es que le hable de salud una aseguradora conocida, que él dice, ah, bueno, es una, como que si tú entras a la clínica Mayo de los Estados Unidos y ves un tema de salud, pues para ti es mucho más serio que si te lo trata alguien que en teoría, pues, ni idea si es no doctor, si está habilitado para prestar un servicio de medicina, etc. Y ahí fue que empezaron a hacer ese proceso. Entonces, yo creo que en este caso, ese pues es un alcance que no tiene, digamos, el proyecto que nosotros hicimos, porque pues no es un proyecto de marketing digital. Eh, pero yo creo que es lo que pueden empezar ustedes a tratar de hacer con la información que se tiene disponible. Porque realmente aquí lo único que necesitas es tener esas herramientas engranadas, o sea, unidas, Google Search Console con el Analytics. Llega un momento en que cuando tú habilitas las dos, las puedes unir y pues simplemente, pues aquí seguramente van a aparecer unidas dentro de WordPress, pero pues es lo mismo que, no, igual no te va a dar más información que la que tú tengas acá. Quizás puedo yo estar equivocado, puede haber alguna que otra información adicional, pero yo entendería que lo más obvio sería que no. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es saquen la cuenta de Google Search Console, que es básicamente entrar a ese sitio y pues hacer la cuenta, les va a generar un código de instalación y con mucho gusto yo se los instalo y digamos, les ayudo para que quede el código instalado. Ya ustedes tienen que seguir con el proceso de entender para qué sirve Google Search Console y cómo usarlo bien. Ahí sí los tutoriales que hay son mucho mejor de lo que yo te puedo explicar ahorita en una sesión. Y lo mismo de Analytics. O sea, eso sí son herramientas casi que pues tú sabes, hay cursos, hay certificaciones, hay digamos, de distintos niveles y ya ustedes los pueden personalizar porque si les piden crear, no es que necesitamos hacer un proceso específico, necesitamos cierto tipo de data, pues ya toca es tomar como toda la lógica de Analytics. No es algo tan simple explicar como, mira, yo te puedo explicar las 3, 4 cosas más generales, pero no es algo que te vaya a servir. Lo que digo que necesitas es hacer como ese proceso directamente con la documentación de Google. Sí, ok, sí, ya es otro proceso. Es un proceso completamente distinto y es para otro propósito, digamos, ahí. Sí, Como monitorear que funciona, con qué te vas a tratar de encontrar más tráfico, etcétera, etcétera. ok, bueno, pues sigamos con HighCharts y tenía una pregunta respecto a las plantillas, que era como esas cositas que yo a veces entraba por Elementor y de pronto no podía mover o no me daba ni siquiera la opción de modificar. Bueno, Entonces, sí. voy, básicamente de lo que entonces voy a una página que es así ya, digamos, es un tema como más del ámbito. Voy a usar, por ejemplo, esta página. Bueno. HighCharts, digamos que es una librería, llamémoslo así, que lo que hace es graficar, como tú ya te has dado cuenta. No tiene ningún otro uso y solo se pueden graficar, digamos, cosas graficables, para ponerlo en esos términos. Entonces, HighCharts sale de este sitio que se llama highcharts.com. Te voy a ampliar una cosa porque sí me parece que es importante. Aquí está, básicamente ese es un producto diseñado para que yo lo pueda embeber dentro, yo les explicaba eso, dentro de otro software. Entonces yo le digo a él que yo quiero una licencia para, por ejemplo, meterlo dentro de dentro de una app, por ejemplo, y que me visualice datos. En el caso de como para página web,
para simplemente visualizar información llamando a la librería de ellos, eso se puede utilizar hasta donde yo he visto ya hace un par de años, se puede utilizar sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, el producto lo que tiene es que cuando uno, si tú te das cuenta, decide qué tipo de gráfica quiere hacer, espérate, aquí están, digamos, todos los ejemplos. Hay como, por llamarlo de alguna manera, unas instrucciones para poder completar la gráfica. Por ejemplo, entonces tú dices, ok, esto es un tipo de gráfica en donde, por ejemplo, hay unos símbolos y es un tipo de gráfica de tipo línea, pero también hay entonces unos mucho más, digamos, sencillos, como el de Pi, el de Donut, distintos tipos de gráficas. Incluso ya mucho más complicados, que son, por ejemplo, estos de Scatter, que hacen como estas distribuciones. Esto, pues, si uno no sabe de, ¿cómo se llama esto? De probabilidad y de estadística, pues uno ni lo entiende, ¿me entiendes? O sea, y eso, yo creo que ahí sí como ahí sí lo que tendría uno que saber es cómo sacarle provecho a esto en Excel. Si uno sabe cómo resolver esto en Excel, quizás uno va a encontrar que es obvio hacerlo también acá. El problema es que si uno, por ejemplo, yo no soy el más, ni mucho menos entrenado en estadística, y a mí me pones cómo se hace el setup de esto y yo te digo, pues no sé, porque pues, digamos, yo no soy el más ducho en estadística. Pero quizás una persona que sí lo sepa, pero dice, pues yo sí más o menos entiendo qué es lo que hay que poner ahí, que hay que poner distintos puntos y no sé qué. Para lograrlo, cada una tiene un código. Entonces, voy a ponerte una de las sencillas, esta que es mucho más fácil de entender, que es de las que hicimos nosotros, por ejemplo, es algo muy básico, en donde lo único que tú necesitas es unas categorías y unos valores, ¿no es cierto? Y en consecuencia, el código, pues también debe ser mucho más sencillo. Entonces, si tú arrancas por acá, tú vas a ver que este es el código que se necesita aquí para poder tener un elemento de este tipo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio sin salvar nada. Yo la voy a copiar, así tal cual, y voy a, digamos, a crearla aquí, abajito, como digo, sin salvar nada. Y para eso, como yo voy a incluir un código, tú ya lo viste, necesitamos un componente de tipo HTML. Entonces yo le digo aquí que me agregue un widget de HTML. Ese widget de HTML es simplemente un espacio en blanco para escribir. No tiene nada más, no hace nada más, ¿no es cierto? Y aquí, si yo pego eso directamente, a ver si me copió, a ver si me copió, copiar, no hace nada. Y la razón por la que no hace nada es porque pues simplemente este texto es solo la configuración de la gráfica. Le hacen falta unos pequeños pedacitos para que él lo entienda y diga, ok, voy a hacer ahí una gráfica. Por eso fue que yo, digamos, al final decidí ponerme a hacer todas las gráficas para que a ustedes les quedaran los ejemplos y fuera más fácil de copiar esto que está acá que sacarlo de aquí del sitio. Entonces, si tú te das cuenta, yo ya no puse solamente el pedacito que salía ahí, sino, por ejemplo, fíjate, hay otros pedazos de texto que yo puse. Y te explico qué significan. Los voy a copiar y te explico qué significa. Es este pedacito, ya porque yo lo sé, ya obviamente ya te explico por qué. Y el otro pedacito. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí?
Si lo quieres ver así, perdón, si lo quieres ver de esa manera, lo que estoy es como activando que este texto que yo me traje allá del ejemplo me funcione, dándole como la opción de que sirva. Y te explico un poquito qué es para que tú lo veas y no sea como chino para ti. Todo este pedazo que estamos viendo acá, la parte más larga, es lo que me traje de allá de la librería, ¿verdad? Todo ese fue ese pedazo que es el que permite hacer el pie. Pero esto lo metí dentro de una etiqueta. Estas son las que llamamos etiquetas, que básicamente son eso, son formas de decirle a la página que ahí va a haber un elemento de cierto tipo. Para que esto se entienda como lo que es, yo necesito envolver en ese texto que pegué entre la etiqueta script. Y como tú seguramente habrás podido darte cuenta, el que abre se llama script y el que cierra se llama /script. ¿Por qué? Para que de alguna manera él pueda saber dónde empieza y dónde termina. Eso es todo lo que está haciendo ahí. ¿Ves? Resulta que esto se tiene que mostrar en alguna parte. Esto no se puede mostrar en cualquier lado. Esto no es simplemente esto no es de Elementor. No es que porque yo ya lo puse ahí, él automáticamente me lo muestra. Por eso existe este otro pedacito. De hecho, voy a abordar este pedazo que técnicamente no lo necesitamos. El otro pedacito que tiene es que resulta que además del código de la gráfica, yo necesito un lugar en donde la gráfica se muestre, o sea, un objeto, por llamarlo así, un contenedor. Y por eso creo dentro de una etiqueta con toda esta información un elemento que se llama container y un numerito. Fíjate que cuando este nombre coincide con el que yo tengo acá, la gráfica automáticamente funciona. ¿Viste? No sé si alcanzaste a ver el cambio. Sí, que como de la etiqueta donde dice... Por ejemplo, si yo lo pongo así, mira, automáticamente se desaparece, ¿sí viste? ¿Y por qué no coinciden? ¿Es así? Porque esto debe coincidir con esto. Y puede ser que en algún caso, por ejemplo, incluso se pisen las mangueras, como podríamos llamarlo. Entonces, digamos, vamos a ponerle un nombre completamente excluyente, que por ejemplo puede ser X1, yo qué sé, container X1. Sí, perdón, X1. No te preocupes si aquí se está viendo raro, seguramente acá, tiene su propio contenedor. Fíjate, es simplemente cuestión de que a veces él, como tiene las dos aquí, pues de pronto se confunde un poquito, pero tú tienes la plena seguridad de que funciona siempre y cuando el elemento y el script tengan el mismo identificador. Ahí sí, todo lo que tú pongas acá se refleja acá. Entonces, no sé si esa primera parte te queda clara. Realmente la gráfica son dos partes, para ponerlo a decir. El contenedor y como tal, las instrucciones. ¿Vale? Listo, claro, sí. Listo. Ahora las instrucciones. Las instrucciones están escritas en un lenguaje específico que la verdad parece muy complicado, pero que yo ya he visto que tú lo has venido entendiendo, porque al final es una manera de poner datos. Esto no tiene como tal nada distinto a los datos de la gráfica. Por ejemplo, chart. Ok, tiene una cosa, un paquete de datos aquí que se llama chart, otro que se llama title, otro que se llama tooltip, otro que se llama subtitle, plot options y así algunas cosas más. En realidad,
Estos, lo que, digamos, estas estructuras raras con todos estos corchetes y todo, lo único que están haciendo es dándole la información a la gráfica. No es más, no están haciendo nada más. No le están diciendo nada raro ni le están pasando ningún tipo de instrucción diferente a muéstreme la gráfica, por ejemplo, de tipo pie. Porque si yo le dijera, por ejemplo, aquí line, ella se vuelve loca, ¿sí ves? Cambia automáticamente intentando adaptarse a las instrucciones que están ahí. Pero Sí. por eso es tan bueno coger el demo, para que tú digas, no, yo lo que quiero es algo así, pues me la llevo y allá le cambio los datos. Las básicas, como estas de line charts o de area charts, son pues muy sencillas, no tienen mayor misterio, ¿sí? Y lo mismo, lo que tú copias de acá, te lo puedes llevar directamente. Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo a Py. Ah, que me equivoqué y puse pies. Pues no muestra nada, simplemente se deja, digamos, de funcionar indicando que algo está mal. No te dice qué, y eso sería lo que es un poco harto, pero poco a poco, por eso hay tantos moldes hechos y yo les traté de dejar como los más comunes con lineecitas, con barritas, pues para ti va a ser más fácil coger y pegar y decir, listo, Nicolás lo que me dijo es, necesito el pedazo de código y necesito en dónde ponerlo. Y ambos tienen que coincidir. Y además de coincidir, tienen que ser únicos. No puedo tener en la misma página 5 X1s. Solo puedo tener un X1, un X2, un X3, si es que voy a tener, por ejemplo, 3 gráficas. Si solo tengo una gráfica, pues no tiene lío. Pero si tengo varias, como nosotros pusimos en sectores, necesito un ID por gráfica. ¿Vale? Vale, listo. Bueno, te sigo explicando. Entonces, hay algunos de estos elementos muy obvios como title. Yo ya creo que eso no tiene mayor duda. No sé si tú alcanzaste a editar algunos de estos textos, ¿verdad? Sí, en inglés. Pues Exacto. Entonces, sí, son sí es sencillos. entendible, sí. Exacto, estos son. Y la mayoría de las opciones, tú vas a ver que hay unas que son muy fáciles de entender. Otras, por ejemplo, ¿qué será zooming? Type X. Yo tampoco sé, para tu tranquilidad. Tampoco sé. Yo a ver qué pasa si la quito. Bueno, quizás debe de hacer algo cuando yo le estoy haciendo zoom a la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, pero a lo que voy es, los ejemplos yo te los dejé lo más simples posibles. Aquí quise hacerlo con este de HighCharts para que tú te des cuenta que lo que salga de aquí funcione, pero yo te los dejé lo más limpio posible para que se entiendan y podamos uno, digamos, más o menos tener una idea. Por ejemplo, vamos a ver este, ¿qué tiene? Mira, si ves, en chart tiene simplemente que el tipo es pie y que el color de fondo es transparente. No es más lo que tiene. ¿Para qué? Para que no quede todo este pegote blanco, sino que él caiga sobre el fondo que tenga el bloquecito, ¿verdad? En text, en title, le puse este de min scale, sí, entiendo que es para que respete la escala. Fíjate simplemente el texto y la alineación. En el subtítulo, pues el subtítulo. Y hay unos elementos, ya ahora sí, más de la gráfica, que propiamente son, por ejemplo, el tooltip. El tooltip es este cosito. ¿Sí ves? Que yo me paro encima y me sale fabricante 77, fabricante 156, fabricante 126. De esta manera, lo que yo le estoy diciendo es que cuando la gente se pare encima de la gráfica, le salga algo. Creo que si yo lo quito, no saca nada, déjame ver. O saca por defecto. Sí, sí, saca otra información por defecto porque que es como la que él tiene predefinida. Pero si yo lo dejo como te lo puse, puedo decir que lo que estoy presentando acá, que representa el 43.5, son 156 fabricantes. Esos valores están explícitos en este pequeño código que él está, digamos, gestionando automáticamente. ¿Qué hice yo? Cambiarle simplemente la palabrita. Entonces, si en un caso eran fabricantes, en otro caso eran unidades, en otro caso si era porcentaje, pues simplemente le cambiaba acá. ¿Ves? Pero eso creo que está claro.
Ah, pero yo puedo explorar y cambiar eso. Sí, 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 claro. La librería tiene, te lo voy a mostrar, una documentación excelente. Entonces, incluso, mira, aquí están ejemplos de tu primer chart, no sé qué, Hay algo que es la que a mí me parece más hit de todas, que es esta que se llama API Reference. Suena como muy técnico, pero cuando uno ingresa, lo que se da cuenta es que está comentado para qué sirve cada cosita. Entonces, a chart son las opciones generales del chart. Espérate, la amplio. Y dentro de eso, mira todo lo que hay. Ahí es donde me dice, por ejemplo, que voy a poner uno obvio. Background color. El background color me permite definir digamos, las características pues, de color de lo que sería la gráfica, digamos, ¿no? De lo que sería el fondo de la gráfica. Así de simple. Algunas serán más sencillas de entender, otras más difíciles. Yo te dejé las que yo considero pueden ser más fáciles de entender y por eso te dejé los ejemplos para que sea incluso solo cuestión de coger el ejemplo y modificarlo sin necesidad de ponerse a hacer nuevas gráficas. Pero si hay necesidad de que, no, pero es que están diciéndonos que necesitan otro tipo de gráficas, se puede explorar acá en la documentación. No creo que sea un recurso tanto para ti directamente, Diana, pero sí para el desarrollador, es la persona que les va a hacer el soporte. Y que esa persona pueda decir, ok, listo, ya sé que lo vamos a manejar con HighCharts y que en HighCharts hay todas las opciones posibles. Él o ella, pues ya con un poquito más de conocimiento técnico, podrá decir, listo, ya sé que para que la gráfica aquí haga, hay cierta cosita que me pidieron, la puedo hacer de esta manera. Pero quiero mostrarte es que todo está documentado, función por función. O sea, no hay necesidad digamos, como de, uy, ¿qué significará eso? No, aquí está todo documentado, esa persona puede seguir esa documentación. Aquí te la muestras para que tú simplemente sepas que después la persona no te diga, no, eso no se puede. Seguro que sí se puede. De pronto a la persona le faltará un poquito revisar cómo se hace y familiarizarse con la librería. Pero para ti, pues yo dejé estas plantillitas. Listo. En estas de plot options son opciones de cómo él pinta, digamos, cómo renderiza la gráfica. Entonces, aquí hay unas que no debes mover. Por ejemplo, estos de Allow Point Select o Cursor, ¿no? Eso Es como simplemente... animación, ¿sí? Sí, estos son básicamente, estas sí son por defecto para que él pueda seleccionar la información y que cuando yo paso encima cambie el cursor. Bueno, son cosas, digamos, que él tiene internas. Yo podría dejarlas sin eso, pero creo que es suficiente, que están bien dejarlas. Fíjate, por ejemplo, que habla de que los data labels se muestren, que efectivamente tengan una distancia para que salgan, digamos, a cierto, con cierta sí, con cierta distancia del centro, etcétera. Y luego empieza a definir unas cosas que en este caso yo te las dejé como más o menos organizadas para que, por ejemplo, él pueda poner el porcentaje. Ah, ok, en vez de pintarme aquí el número 156, me va a pintar es el 43.5, que es a lo que corresponden esos 156 fabricantes. Todo esto, estos son ahí sí, poquito cositas más de cómo la gráfica puede flexibilizarse para efectos. Y tú puedes probar, bueno, ¿y qué pasa si yo aquí le empiezo a poner 100? Ah, mire, se alejan los labels. Ok, bueno, listo. ¿O qué pasa si yo aquí le pongo 100? Como que este es la opacidad, me parece a mí, de esos elementos. Y hay así distintas opciones que uno podría ver el tamaño de la fuente. Mira, bueno, si yo le pongo 2M, me salen más grandes. Pero yo creo que ya sí son como estilos que se pueden dejar, que tú puedes respetar, especialmente si por ahora lo que necesitas es una gráfica como esta en otro lugar, ¿cierto? Sí. Sí, pues por ahora sí están bien. Entonces, pero se puede experimentar, es lo que te quiero decir. Entonces, tú puedes empezar a ver, o sea, un día puedes empezar, ven a ver qué pasa si yo le quito aquí, y poco a poco vas entendiendo, mire, si le cambio, el tooltip es este,
y los plot options son los que se muestran directamente en la gráfica. Ah, bueno, no. Lo mismo las leyendas. Entonces, ¿qué tamaño tienen estas leyendas? Si tienen outline, si tienen opacidad, qué color tienen. Bueno, todo eso, digamos, las leyenditas son estas. En este caso, este que dice fabricantes postventa. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 0. Bueno, no cambio nada. No sé. Déjame mirar. Ole, hagámosle más bien acá. Bueno, déjame yo confirmo una cosa. Por ejemplo, voy a hacer algo aún más radical. Voy a borrar. Sí, es probable, por ejemplo, como pasa en este caso, que haya de algunos de estos elementos que no le apliquen a ese tipo de gráfica. Por alguna razón, por ejemplo, se me quedan a mí, ¿sí? Se me quedaron a mí. Pero en este caso, esta leyenda es mucho para este tipo de gráficas. Mira, vamos a ver si creo que eso puede ser una de estas. Ah, perdón. Sí, en estas. Fíjate, esta es aún más sencilla. Fíjate, tampoco la tiene, porque creo que la leyenda se refiere a las propiedades cuando tú quieres que aparezcan, son estos elementos de acá abajo. Entonces, puede ser que en algún caso hasta esos elementos pues no necesariamente sean necesarios para esa configuración de gráfica. Yo, como te digo, también pues ahí haciendo las gráficas, pues obviamente me tocó, no pude detallarla a nivel de cada una, dejártela completamente organizada, pero lo importante es que funciona, digamos, funciona ese código y no te va a presentar digamos, ningún problema. Yo solo lo voy a publicar y ya. Sí, solamente, o sea, no tienes que, pues tú podrías ser que esto le esté sobrando, ¿entiendes? Lo que quiero decir es, puede que esto le esté sobrando, pero igual eso no te va a afectar. Cuando tú lo copies y lo pegues, quizás con el tiempo tú digas, no, eso, Nicolás no tenía razón, eso se le puede quitar. Ah, bueno, listo. Pero no te va a dañar porque para eso, pues, digamos, ya lo hemos venido verificando en distintas instancias, que los que pusimos funcionan, ¿no? Y aquí viene la última parte, que son las series. Las series sí son los datos como tal, que aparecen acá, que tú ya has visto, pues que ahí se cambian, por ejemplo, los nombres de los distintos datos que aparecen. Si aquí, como en este caso, hay solamente 3 datos, pues solamente hay 3 grupitos de estos. Si yo quisiera agregar un cuarto grupito, pues simplemente puedo pegar y copiar toda la estructura. Y yo te había indicado, que es algo que es importantísimo, es siempre copiar completo. Una cosa que no es tan chévere, pero que al final es lo que lo salva a uno, es que esto, al ser texto, si estuviera todo pegado sería imposible de ver. Pero cuando tú ves que esto tiene como 3 grupitos, como una lista de 3 elementos, entiendes que quizás esos 3 elementos tienen que ver con los 3 elementos que hay en pantalla. Así que esa organización que se llama identación, pues es la que te da a entender un poco la lógica de cómo está organizado. Aquí es donde es fácil saber que, así como estaba, digamos, los 3 elementos corresponden probablemente, y ya por los nombres uno se da cuenta, a los 3 elementos que hay acá. Y que si uno va a ver, pues en apariencia esos elementos serían todo el pedazo, no solamente este pedacito. O sea, la lógica le dice, esto parece ser que es todo este bloque. En términos normales, esa indentación es la que te deja ver el orden de esos grupitos. Y si yo quiero copiar un grupito, copio el grupo en el mismo orden. Es básicamente la idea. No sé si te queda claro ese concepto. Siempre, sí, como por grupos, como de corchete a corchete. Sí, exacto. Porque si tú copiaras un pedazo, te voy a poner el ejemplo, no sé, me equivoqué, simplemente señalé lo que no era y lo pegué aquí, ya ahí se totea. No, él dice, pero perdí lo que se llama la sintaxis. Es decir, ya la forma del código no me sirve, no me funciona la forma de ese código. Pero volvemos a lo mismo. Dentro de cada grupito, ahí ya es bastante sencillo.
ver que efectivamente el contenido es bastante, digamos, amigable, llamémoslo así. El nombre de cada serie. Voy a saltarme un tico de slides y select para explicarte otra cosa. Estamos hablando del valor que tiene, el valor que representa. Entonces, estos son los valores que venían en el Excel que tú me pasaste. Una decía 126, la otra 156 y la otra 77. Pero no son porcentajes, Nicolás. ¿Y cómo saca él esto? Lo saca automático. Eso es tú solamente pones los valores que son. Razón por la cual, si yo le cambio aquí a 1260, fíjate que automáticamente la gráfica me va a hacer los otros más chiquitos y este mucho más grande. ¿Cierto? Bueno, todo eso seguramente lo has podido ver. Viene otro tema muy importante, los colores. Los colores son los colores que están en el manual. Esto, en el manual de Invest están. ¿De dónde sacaste ese número 05A34F? Eso está en el manual de Invest. En el manual de Invest dice, el verde para web es este código. Punto. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿de dónde sacaste estos? Ahí sí yo cogí las otras. ¿Te acuerdas que el manual tiene como unas paleticas de verde más clarito, hasta un verde casi muy, muy blanco? Entonces yo le saqué los códigos y te dejé algunos. Ya, pues obviamente se pueden. Hay herramienticas, mira, creo que hay una. Déjame ver más, se llama. Creo que Color Swatches. Ya, creo que es esto. Color Hunt. No, este no. Otro. No, este no debe ser. Espérate, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que son? Color. Bueno, a ver, entonces Explode. Mira, por ejemplo, se llama colorexa.com. Entonces tú puedes meter este color, puedes copiar el color, traértelo a, ¿dónde está? A Colorexa. Lo metes acá. Él te va a generar el color, te va a dar ciertas opciones. Y mira que automáticamente te va a decir, por ejemplo, cuáles son los códigos de colores cuando él cambia el tono, cuando cambia el grado de sombra, o sea, si le sube a la luz, si le baja a la luz. Entonces, te sirve, por ejemplo, para las gráficas, porque llegará un momento en que los colores que te entregaron ya no te alcanzan. Pero por eso, y siempre te bota, digamos, el color. Puedes copiar este color, por ejemplo, y venir y reemplazar cualquiera de estos acá, y te va a generar un nuevo color ahí. Entonces, esos colores funcionan así, son lo que llama hexadecimales, o sea, son colores que están compuestos por 6 dígitos y con eso se representa todo el color, no es como azul pollito. De hecho, sí se puede poner, por ejemplo, white, pero pues son colores muy limitados los que hay por nombre. Los que están más extendidos son los que ya te mostré. Los data labels son estos elementos y obviamente cuál es su color y si tienen outline o no lo tienen. Para en este caso, pues no lo tienen. Si lo tuvieran, sale como un blanquito. Déjame, te muestro, verás. Bueno, míralo, aquí está. ¿Se alcanza a ver que tiene como un blanquito ahí al fondo? Entonces, no es muy notorio. No es muy notorio porque el fondo es clarito, pero ahí se ve la diferencia, aquí se ve más nítido. Hay una opción, por ejemplo, esta es específica, yo te la dejé, para que uno pueda decirle que esa parte de la torta está destacada. Fíjate que se la quité y automáticamente la dejó como pegada. Pero si yo se la dejo, él me separa diciendo, esta parte es como la que yo quiero resaltar. ¿Sí? Y se la puedes poner a cualquiera. Tú le podrías decir, no, esta no es la que me interesa que quede resaltado, se la quito a esta y se la voy a poner a esta.
Desde que el texto esté correctamente incluido, con este mismo orden, que lo sacaste de acá y lo pegues acá, no vas a tener ningún problema en que lo que tienes en un lado te aplique en el otro. Entonces, fíjate que al final esto sería lo mismo, solo que pues en una lógica distinta, con un poco más digamos, con mucho más esfuerzo en el tema de texto que como en otros asuntos, es lo mismo que hacerlo en Excel. En Excel igual también toca definir si van a llevar allí, van a llevar allá, qué color tiene cada elemento, qué nombre tiene, si lo vas a presentar por porcentaje, si lo vas a presentar no sé qué, es un poco igual. A mí lo que me parece es que a pesar de que es código, es un código que dado que no es extenso y que no es desordenado, es un código que se entiende. Entonces me parece que ahí se gana mucha flexibilidad. Y de hecho, yo ya conozco un caso en donde en una organización utilizaron esta librería y uno de los señores que creaba las gráficas la empezó a usar y le creaba las gráficas a la persona y se las pasaba hechas. Porque él entendía mucho mejor el tema estadístico. Entonces decía, no, mira, yo ya lo hice y aquí está el ejemplo y cógelo y lo pones en la página. Entonces, casi que él lo único que tenía era como una especie de sitio de pruebas en donde él entraba, hacía su gráfica y se la pasaba ya el pedacito de código, el webmaster de allá, lo único que tenía que hacer era pegar y listo, salía la gráfica. Entonces, ese tipo de cosas también pueden llegar a pasar con el equipo de analítica de datos que ustedes tienen. Le pueden decir, mira, tenemos esta herramienta, si quieren, explórenla. Ustedes que son más conocedores del tema estadístico gráfico, jueguen con ella. Ahí hay opción de estas, cada una de estas tiene una cosa muy chévere y es que esto tiene un lugar, miren, que se llama CodePen, en donde la persona puede editar y crear su gráfica. Yo podría aquí, ¿sí? Y ahí automáticamente él, mira, si ves, aquí me la modificó. Entonces, ustedes también tienen la opción de decirle, no, pero es que yo no tengo ningún elemento para ponerme a hacer eso. No, tranquilo, hágalo ahí y cuando la termine me la pasan. Y yo me llevo, usted me manda solamente este pedacito que está acá, que es el que ya te enseñé desde el principio, que es el que tiene todas las instrucciones para crear la gráfica. Entonces, ahí hay un poder grandísimo, Diana, para que ellos muestren mucha información. Y el día de mañana, si quieren conectar ya herramientas automatizadas, incluso con esas herramientas lo van a poder hacer. Ah, que se van a cambiar a Power BI o que hay otras cosas en Power BI. Bueno, listo, también se puede incluir los Power BI, los dashboards que genera ya. No hay problema, esto es simplemente porque en este momento no hay algo que genere esas gráficas y además que puedan ser mantenidas. Y aquí sí creo que todo lo que hemos hablado vale la pena. Si a ti te dicen, Diana, aquí no es 93.927, nos equivocamos, cámbialo por 93.500. Tú estás aquí, 93.500, y haces el cambio, te das mañas y se venga dónde está el 93.000 y lo cambias. Salvas, está toda la gráfica actualizada. En cambio, si fuera una foto, te toca volver a crear la foto, mirar a ver cómo la editas en Photoshop, etcétera, etcétera, volverla a exportar, volverla a subir. Entonces, claro, lo que puede tener por un lado de lidiar con un poquito de código, seguro en mantenimiento va a agradecértelo por 10, porque no va a ser difícil de incorporar nueva información. No, mira que necesitamos el 2024, por ejemplo, en esta gráfica, ya tenemos información de 2022, 2023, 2024. Ah, listo, sí, claro, mira. Voy a copiar todo este grupito. Y este lo voy a llamar 2024. Le pongo otro color para que no se va a poner aquí cualquier cosa para que. Y ahora sí, dime qué datos van acá. Salvo
y estuvo la gráfica 2024. Entonces, lo desagradecido que es al principio en cogerle un poquito el tiro, te va a hacer muy agradecido para mantener la información. Entonces, Sí, es como automático, pues se hace directamente. sí, no tienes que exportar y que es que entonces te quedó borrosa la gráfica, pero es que no, que se ve muy chiquita, pero es que no sé qué, pero es que sí se me... Ya si te piden voltear toda la gráfica, quizás te toca hacer algo más, pero no es algo como que seguramente no va a ser, y ahí si ustedes tienen que insistir en que pues, tratar de que las gráficas se les dé cierta continuidad para que se vaya la evolución también, no siempre todas nuevas, todas distintas, todas diferentes, ¿no? Entonces, quiero como mostrarte otro ejemplo para que pues por lo menos en esta primera sesión redondeemos un poquito este tema. Vale. De una gráfica de barras, por ejemplo. Fíjate que es la misma lógica. Volvemos a lo mismo. Instrucciones que van de aquí hasta acá y la etiqueta de script para que él pueda ejecutar esas instrucciones y el lugar en donde las va a hacer para que coincidan con el mismo ID. ¿Verdad? Hasta ahí es exactamente lo mismo que en el Py. Diferencias. Claro, ya pues obviamente al ser gráficas con lógicas distintas hay cambios, ¿no? Pero algunos pues son, digamos en estos casos, los cambios son mínimos. Lo único que cambia, por ejemplo, es el type. Ya no es Py, sino bar. Puede tener una altura la gráfica. ¿Para qué? Para garantizar que mínimo tenga 500 píxeles de alto, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo puede tener un fondo transparente, etcétera, título, subtítulo, etcétera. Y aquí viene algo que ya es distinto. Ah, claro, en un Py no hay ejes. No hay eje X, no hay eje Y. En este caso, sí, en el eje X están las categorías de los distintos países. Parece como contraintuitivo que él los llame X y uno los ve aquí, pero realmente es que él está haciendo en este caso barras y no columnas. Si yo le cambio aquí a column, ahí sí la X es en donde uno le enseñaron en bachillerato que iba la X y la Y es donde va la Y como le enseñaron en bachillerato. Pero resulta que por eso es que te digo que ahí es donde hay que conocer cómo es la metodología de las gráficas y tal. Cuando es bar, la lógica está invertida y eso funciona así aquí y en Excel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero fíjate, las categorías es bastante intuitivo. Ah, ok, por cada cosita yo pongo aquí un país. Este caso, al ser un texto, me toca meterlo entre, ¿cómo se llama esto? Entre comillas simples y separarlos por una coma. Si yo me como una de estas comillas, ya él se empieza a volver loco. Son ese tipo de detalles los que lo vuelven loco. Tengo el eje Y, en donde básicamente lo que aquí ya no hay unas categorías, simplemente le estoy diciendo que, por ejemplo, el mínimo valor es 0, que el título van a ser unidades, que la alineación es high, ahí sí, ¿cuál era? Ah, bueno, porque entonces quiere decir que, si por ejemplo yo le cambio aquí a center, o middle, ¿sí ves? Se va para la mitad, porque se supone que ese título puede estar en distintos lugares, o sea, yo podría tenerlo ahí o aquí o al start seguramente, o low, que será la diferencia. Pero Nicolás, ¿de dónde saco yo cuáles son las opciones específicamente de eso el día de mañana? Como te repito, solo para volver a tener eso en cuenta, de la documentación que hay supremamente completa de cada una de estas opciones. ¿Qué hace cada una? Ustedes seguramente van a terminar aprendiendo mucho más. Luego venimos otra vez a Plot Options. Hay algunas opciones, el tooltip igual. Plot Options un poco cambia en el sentido en que él está diciendo, por ejemplo, que las barritas van a tener el bordecito redondeado, que sí van a tener los data labels para mostrar la información de las gráficas, etc. Y mira lo que es interesante. Series cambia, ya es un poco más sencillo.
Porque simplemente es, ¿cuál es el valor de la serie? Como aquí estamos haciendo el ejemplo, en este caso el valor de la serie es cada año. ¿Qué color tiene como para diferenciarse? Porque si yo las dejo sin eso, pues él va a tener todas color por default. Como la paleta de Invest es como tan específica, pero tiene la ventaja de que tiene 5 o 6 colores, sí se pueden hacer gráficas. Hay marcas en donde pues toca hacer gráficas con cualquier color, porque pues no, nadie se puso a definir una paleta con más colores. Aquí sí hay paleta con más colores. Entonces yo lo que hice fue tratar de dejarte siempre todos los colores dentro de los tonos y los elementos de Invest. Y como hicimos tantas gráficas, yo espero que las que ustedes por alguna razón ocultaron no las hayan borrado, sino ocultarlas nomás, para que pues el día de mañana las puedan rehabilitar y decir, ah, venga, aquí nosotros teníamos una, o copiarlas en algún lado. También puede ser una buena opción. Si ustedes, por ejemplo, dicen, mira, esas no las vamos a usar por ahora, pues hagamos una página donde tengamos todo eso allá como una especie de galería de gráficas que podemos hacer. Ya tenemos la que nos dejó para esto, para lo otro, y seguramente podrán ir poniendo las de ustedes también y les sirve como una especie de documentación rápida o de plantillitas rápidas para que ustedes puedan traer distintos tipos de gráficas. Así fue que yo lo hice, o sea, yo no me puse a hacer una por una, yo hice las básicas y luego cada vez que tenía una nueva de ese tipo, más o menos la adaptaba, o simplemente, si era muy parecida, pues simplemente la reutilizaba. Entonces, fíjate que aquí los datos son simplemente eso, la serie, toda la información son los valores. A 55.000, 93.000, 31.500, son los valores que aparecen, que obviamente al estar todos en la misma escala y demás, pues ya hacen que la gráfica se vea como se debe ver. Entonces, con esto, para mostrarte otro tipo de gráfica distinta al pie, pero que también es bastante simple, que obviamente, pues, es como que la invitación es a jugar un poquito con ellas para entenderlo, digamos. ¿Sí? Listo. Sí. Okay. Entonces, si quieres, hagamos una cosa, Diana. Yo creo que para efectos de esta sesión, que pues, la idea era que fuera más o menos una hora, y a mí sí me parece que es importante que vayamos por pedazos, porque si no se vuelve muy, muy agotador. Si quieres, cortemos aquí en este tema, que lo alcanzamos como a abordar un poco completo, y hacemos después otras sesiones donde revisamos otras dudas como las que tienen de plantillas y eso, para que no comprimir todo en 5 minutos, si te parece bien. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, pues nada, yo por ahora voy a abandonar esta, no voy a salvar ni a hacer nada. Y te pediría que pues obviamente practiques lo que podamos con lo que hemos venido hablando, como para que sobre todo tengas opción de tener eso fresco. Y si no, créate unas noticas, por lo menos, de mira, esto es más o menos por acá, la lógica es esta, esos comentarios que yo te hice sobre que las partes son el contenedor y las instrucciones, esas cosas, digamos, más gruesas que son las que uno de pronto se le vuelven a escapar, pues déjalas documentadas para que ustedes las puedan comentar. Y obviamente, pues, si quieres, avanza y cuando volvamos a hablar, que puede ser si quieres pasado mañana para que tengas espacio para poder revisar estos temas, me dices si, por ejemplo, tuviste alguna duda con este mismo tema o si vamos, pues, de pronto al final y con eso avanzamos en un tema y resolvemos dudas del anterior. ¿Vale? Ok, listo. Entonces, voy aquí a, pues sí, como a experimentar un poco con esto y me dices que el jueves puedes. Sí, yo creo que puedo. Yo ahorita te confirmo que no me he organizado, pero yo ahorita te confirmo y hacemos otra sesioncita y vamos hablando de temas. Si quieres, también tú vas pensando como exactamente casos concretos de cosas que necesites, que a veces nos rinde más así que con explicaciones muy generales. Esta que es una cosa muy general, me tocó explicártela como más de largo, pero yo Sí, prefiero de pronto más, mira, cómo por ejemplo entender tal cosita o cómo hacer tal cosita, y yo, esas son casos que nos podemos ir abordando más rápido. listo, sí. Pues sí, ¿Te solo eran parece? como 3 cositas más que quedaban. Entonces voy a hacer como eso, como más conciso los casos y te comento. Listo. Sí, y también usa WebTeam, el sitio ese que tenemos de webteam.invest, mientras lo tengas ahí, para experimentar.
Porque ahí, la verdad, hay incluso cosas que yo no usé. Por ejemplo, en Elementor hay objetos que yo no usé, ¿sí? Que tú podrías usar. Entonces, yo creo que es importante y que seguramente para evitar desmembrar el sitio, pues recuerda que mi recomendación fue no le pongamos nada más, no le metamos ningún otro componente más, que ya pues sí está muy pesado. Entonces, más bien, por ejemplo, probar, si en ese sitio puedes probar, y si es el caso con las dudas que te surjan probando, pues yo también te ayudo a resolver alguno. Listo. Que es como tu sandbox, digamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Nico, por toda la No, explicación. Diana, con mucho gusto. Seguimos entonces en contacto y pues nada, te Listo, ahí comparto cuadramos entonces el lo de la WhatsApp. información del jueves. ¿Listo? Sí, listo. Vale. Bueno, Gracias. que estés bien. Hasta Estés bien. luego. Bueno, chao.